Nosotros somos el equipo número 1, en la cual está conformado por Fátima Aguilar, Adriana Aguilar, Lisbeth Aguilar, Yesenia Arzate y Antonio Tenorio y yo, Nancy Ángel. El día de hoy les vamos a hablar sobre el desarrollo de la menstruación y la formación del esperma. Comenzamos por el desarrollo de la menstruación. Bueno, ¿qué es la menstruación? Es la descamación del revestimiento interno del útero, en la cual se acompaña del sangrado. Esta se produce aproximadamente en los ciclos menstruales durante los años fértiles de la mujer, excepto durante el embarazo. La menstruación empieza en la pubertad y cesa definitivamente con la menopausia. Este ciclo está regulado por la interacción compleja de hormonas, en la cual es la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante y las hormonas sexuales femeninas, en la cual consiste que son los estrógenos y la progesterona. Este desarrollo consiste en 3 fases. La primera de ellas es la fase folicular, que es donde se inicia los niveles de estrógeno y progesterona, de la cual son bajos. Como consecuencia, se va a producir la descomposición y el desprendimiento de las capas superiores del revestimiento uterino, teniendo lugar asimismo la menstruación. Lo que va a pasar en esta fase es que el nivel de la hormona folículo estimulante va a aumentar ligeramente, siendo así que va a estimular el desarrollo de varios folículos de los ovarios. Cada folículo va a contener un óvulo, siendo de esta manera que a medida de la concentración de hormona folículo estimulante va a ir disminuyendo y como parte de ella solo un folículo va a seguir en su desarrollo. En segundo lugar tenemos la fase ovulatoria, que es en donde inicia la fase folicular, en la cual va a aumentar la concentración de las hormonas luteinizante y folículo estimulante. En esta hormona luteinizante va a estimular el proceso de liberación del óvulo, llamándose que es la ovulación. Este suele ocurrir aproximadamente entre los 16 y 32 horas después de que comience su ovulación. Lo que va a pasar es que el nivel de estrógenos va a llegar a su punto máximo y el nivel de progesterona va a comenzar a elevarse. En tercer lugar tenemos la fase lútea, siendo así, en esta fase van a descender las concentraciones de las hormonas luteinizante y folículo estimulante. De esta forma, lo que va a pasar es que el folículo roto se va a encerrar después de liberar el óvulo, formando así el cuerpo lúteo. Durante la mayor parte de esta fase va a pasar que la concentración de estrógenos se va a ir elevando, siendo de esta manera que la progesterona y los estrógenos van a provocar un mayor engrosamiento del endometrio. Un punto importante en esta fase es que si el óvulo no se fertiliza, el cuerpo lúteo va a degenerar y se va a dejar de producir progesterona, siendo así que el nivel de estrógenos se va a disminuir, se va a descomponer y por último se va a desprender las capas superiores del revestimiento. A este proceso se le va a llamar que es el inicio de un nuevo ciclo menstrual. Otro punto importante es que si el óvulo es fecundado, el cuerpo lúteo continuará funcionando durante las etapas iniciales del embarazo. Otra parte importante es que en esto se encuentran las gónadas. Estos se presentan en ambos sexos como en masculino y en femenino. En este caso se va a hablar de que en las mujeres las gónadas son los ovarios, siendo así que van a producir los gametos femeninos y en los cuales se les denomina que son los óvulos. Hay una gran diferencia aquí, es que se encuentra la glándula de secreción externa y la interna, en donde la externa va a producir los gametos o células sexuales, diferenciándola de que la interna va a ser la que va a producir la progesterona. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de la menstruación? Este se divide en 4 fases. La primera es la menstrual, la cual ocurre debido a cambios hormonales
en los que el cuerpo libera las células de recubrimiento del útero, el cual va aumentando hasta estar preparado para que un óvulo fecundado pueda anidar en él y comenzar a desarrollarse. Si no hay ningún óvulo fecundado, el recubrimiento se rompe y el tejido uterino sale por la vagina en forma de sangre. La cantidad de sangre que se pierde va de entre 10 hasta 80 mililitros y los periodos duran de entre 2 a 7 días dependiendo de cada mujer. Posteriormente sigue la preovulación. En ella el óvulo produce estrógenos que se encargan de hacer que uno de los óvulos que se encuentra en su interior madure. Si esto suele ocurrir entre los días 6 y 13 del ciclo. Sin embargo, puede variar dentro de la misma mujer debido a diferentes factores. Después está la fase de ovulación, en la que el óvulo completa el proceso de maduración y es trasladado desde el ovario en el que estaba alojado hasta el útero a través de una de las trompas de falopio. Los niveles hormonales aumentan y ayudan a preparar el recubrimiento del útero para el embarazo. Por ese motivo, la mayor probabilidad de embarazo de una mujer es durante los 3 días antes de la ovulación o en el mismo día en el que esto ocurre. Finalmente está la postovulación o fase leuténica, en la que en caso de que la fecundación del óvulo no se haya producido, dicho óvulo acaba involucionando y es expulsado en la próxima menstruación. Antes de hablar de la menopausia, vamos a definir qué es el climaterio. Es el periodo de transición desde la etapa reproductiva hasta la no reproductiva, y también se puede definir como síndrome climatérico al conjunto de signos y síntomas que aparecen en la pre y menopausia. La OMS define a la menopausia natural o psicológica como el cese permanente de la menstruación, determinado de manera retrospectiva después de 12 meses consecutivos de amenorrea, sin causas patológicas. La menopausia se presenta en mujeres de entre 45 y 55 años. Para hablar de la fisiología de la menopausia, vamos a definir primero los 3 tipos de estrógenos. El primero es el estradiol. Su síntesis se produce a partir de la testosterona. Se encuentra en la mayor cantidad en el organismo femenino durante los años de fertilidad. El segundo es el estriol. Se sintetiza a partir de la aldosterona y se produce en grandes cantidades durante el embarazo, llegando a aumentar hasta 1000 veces sus niveles de orina durante la gestación. Y el último es la estrona. Es el menos abundante en los estrógenos y se sintetiza a partir de la progesterona. Su producción tiene lugar en el ovario y en el tejido adiposo. Ahora vamos a hablar de la fisiología de la menopausia. Al principio de la menopausia se produce una disminución en los niveles de inhibina, hormona que regula a la baja de la síntesis de FSH, con niveles de estradiol normales o ligeramente bajos. ¿Le puedes cambiar, please? Estos primeros cambios hormonales dan lugar a un acontecimiento de la fase folicular dependiente de estrógenos y por ende a ciclos menstruales de menor duración. Los niveles séricos de FSH empiezan a aumentar debido a la atresia de folículos ováricos y por eso desciende la producción de estrógenos. Es una retroalimentación negativa, ya que al encontrarse disminuida la cantidad de estrógenos en el torrente sanguíneo, principalmente estradiol, el hipotálamo libera más hormona liberadora de gonadotropina para que la adenohipófisis reciba la señal de liberar más FSH. Sin embargo, el problema radica en que ya no hay folículos suficientes para la producción. En una mujer en edad reproductiva, el estrógeno predominante es el 17-beta-estradiol y en la menopausia el predominante es la estrona. Esto se debe a la deficiencia de células de la granulusa con capacidad para reproducir aromatasa para transformar la testosterona en estradiol y al aumento de conversión periférica de la androstenediona para su transformación en estrona. El descenso en los niveles de estradiol produce una maduración folicular irregular con ciclos ovulatorios y anovulatorios. Cuando se presentan ciclos anovulatorios, no se producirá progesterona, por lo que existe un estado de hiperestregenismo relativo que puede ocasionar hipermenorrea.
Para hablar de la función de los estrógenos, ¿le puedes cambiar, please? Bueno, estos además de regular el ciclo reproductor y desarrollar los caracteres sexuales secundarios por su papel en el proceso de síntesis de proteínas en las células, tienen gran importancia en las funciones del organismo. Por ejemplo, mejora el aspecto de la piel, refuerza el funcionamiento del sistema cardiovascular, refuerza el sistema óseo, contribuye al normal funcionamiento del sistema urinario, actúan de forma positiva sobre el cerebro, ya que favorecen la llegada del flujo sanguíneo al cerebro y de la glucosa necesaria para el desarrollo de neuronas y de ciertos neurotransmisores. También estimula el deseo sexual. Pero con la llegada de la menopausia se produce una caída drástica en la producción de estrógenos. Debido a la importancia de estas hormonas en alguno de los procesos del organismo, el descenso de sus niveles repercute de forma negativa, dando lugar a complicaciones y trastornos como alteraciones en el estado de ánimo, ansiedad, cansancio, sequedad vaginal, aparición de osteoporosis, el incremento de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. En algunas ocasiones es necesario seguir un tratamiento para estrógenos producidos en laboratorio. Por ejemplo, para síntomas genitourinarios, se prefiere el uso tópico de estrógenos, a diferencia de los bochornos, en los que se opta por un tratamiento sistemático. Bien, ahora vamos a hablar del proceso de producción de espermatozoides. Pero primero debemos conocer qué es un espermatozoide. Los espermatozoides son células móviles altamente compartimentadas y de tipo terminal. En estas células se describe una zona que contiene al núcleo, el acrosoma y la cabeza, y otra que está formada esencialmente por un flagelo, que siempre es más largo que la cabeza. El espermatozoide se origina a través de uno de los procesos más espectaculares que tiene lugar en el organismo. ¿Me puedes cambiar, por favor? Este proceso se llama espermatogénesis y es el mecanismo encargado de la producción de espermatozoides. Este proceso se produce en las gónadas y tiene una duración aproximada de 62 a 75 días en la especie humana. Empieza en la adolescencia y se extiende durante toda la vida del varón. Este proceso tiene varias etapas de división celular. Se le llama espermatogénesis al proceso completo de la producción de espermatozoides y al proceso en el cual los espermatozoides se producen a partir de las células germinales primordiales del hombre mediante mecanismos de mitosis y meiosis se le llama espermiogénesis. Para que el proceso de formación de espermatozoides, llamado espermatogénesis, se lleve a cabo, este debe de pasar por 3 fases que se llama el ciclo espermatogénico. La primera fase es la meiosis 1, que consiste en la duplicación de células germinales o las espermatogonias. Estas son resultado de las gónadas de su maduración. Cuando las espermatogonias comienzan su división, cada una da lugar a 16 espermatocitos. Cada espermatocito tiene 46 cromosomas, de los cuales 23 son de origen paterno y 23 son de origen materno. Durante esa etapa de división, la célula produce el síntesis del ADN y el material genético. Como resultado, da otro tipo de célula germinal, los espermatocitos primarios, que entran en la siguiente división llamada meiótica. La siguiente es la división. Dará lugar a la formación de células dotadas de un número haploide de 23 cromosomas a la mitad. Esta fase comienza en la etapa prepuberal del niño, entre los 11 y 15 años. Después de esto, continúa con la transformación de los espermatozoides. Este proceso tiene una duración, como ya dijo mi compañero, de 62 a 75 días
aproximadamente, en el cual la formación comienza en el saco vitelino, se podría decir. Ahí se producen 100 células geminales que migran hacia los órganos genitales. Más o menos alrededor de unos 20 días, ya hay 4000 de esas células que van a producir durante el proceso de la espermatogénesis a otros espermatozoides. Los testículos, para poder producir espermatozoides, tendrán que esperar hasta la pubertad, donde ya están suficientemente desarrollados y tienen todas las cosas necesarias para que estos puedan crecer y madurar bien. Los espermatozoides salen de los testículos y se mezclan con líquidos producidos por las vesículas seminales. ¿Para qué? Para que se junten con lo que se conoce como líquido seminal. Este líquido es imprescindible para la alimentación y la supervivencia de los espermatozoides, para que estos alcancen el óvulo y puedan fecundarlo. Solamente el 10% del líquido seminal está formado por espermatozoides. Lo demás será el líquido que hará que estos puedan tener suficiente vida y se alimenten para llegar a fecundar un óvulo. Natural y generalmente, un hombre sano jamás pierde la capacidad de producir espermas. Sin embargo, en una condición patológica llamada azoospermia y más puntualmente azoospermia no obstructiva, el varón pierde esa capacidad en la producción de esperma y esta es deficiente o nula. En la primera imagen tenemos una producción de esperma deficiente, mientras que en la segunda tenemos una producción de esperma nula. Esta condición tiene dos clasificaciones que se muestran en la siguiente diapositiva. Azoospermia no obstructiva pretesticular y azoospermia no obstructiva testicular. La primera hace referencia a anormalidades hormonales que impactan a la producción de esperma, mientras que la segunda hace referencia a problemas originados en los testículos, ya sea morfofisiológicos o no, afectan la producción de espermas. Ahora, de acuerdo con la Stanford Health Care, un centro clínico de salud, existen varios factores que pueden conducir a esta condición, entre los cuales pueden ser también de origen cromosómico. El cromosoma Y contiene muchos genes que son críticos para la producción de esperma, pero a algunos hombres les faltan secciones cruciales de este cromosoma. Las deleciones del cromosoma Y, por lo tanto, causan problemas en la producción y calidad del esperma. Es importante resaltar que cualquier hijo nacido de un padre con deleciones en el cromosoma Y heredará el defecto. Otro problema relacionado a los cromosomas es, por ejemplo, si un varón tiene un cromosoma X adicional, el cual causa el síndrome de Klinefelter, el cual se caracteriza por una función testicular deficiente, así como por recuentos bajos de espermatozoides y niveles de testosterona. También ciertas exposiciones, como exponerse a quimioterapia, radioterapia y metales pesados, también contribuyen a la baja producción o a la nula producción de esperma, debido a que son tóxicos algunos de ellos para las células germinales masculinas. Varios medicamentos también pueden dañar la producción de esperma y la testosterona es un ejemplo de esto. Si bien la hormona es necesaria para la función reproductiva normal, tomarla en forma de suplementaria e innecesaria a menudo puede causar azoospermia. Por otro lado, las venas en el escroto también pueden agrandarse y ensancharse, formando una varicocele y afectando la producción normal de esperma. Finalmente, la deficiencia de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante puede resultar en una baja producción o no producción de esperma. Posteriormente, en la siguiente diapositiva tenemos las referencias utilizadas para la elaboración de esta presentación. Por su atención, muchas gracias.